Entonces, habíamos creado ya el template, habíamos creado, en este caso, el listado, el registro, etcétera. Ya habíamos registrado un usuario que era Test 2000, pero al intentar iniciar sesión con él no habíamos podido, porque no le había colocado una contraseña. ¿Por qué sucede esto? Como les explicaba, en el modelo no tenemos definido ningún campo contraseña. Por lo tanto, al enviar el formulario, los campos y los valores no se están enviando como tal. Al no enviarse, entonces Django toma un valor known para el atributo password. Por eso es que no aparece contraseña. ¿Cuál es la solución? En el form tenemos que colocar una validación. ¿Cómo se valida un atributo a través de Django? Pues eso es lo que vamos a aprender en este caso. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Algo muy sencillo. Aquí en mi formulario de usuario voy a hacer lo siguiente. Voy a irme aquí al final y voy a colocarle un método. ¿Cómo yo valido un atributo? Para validar un atributo de mi formulario basta con definir un método que se llame o tenga por nombre clean, su guión y el nombre del dato. En este caso del campo. En este caso el campo es password2 el que voy a validar. Le paso el método self y aquí voy a decir lo siguiente. Esta es la validación de la contraseña. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a decirle lo siguiente. Voy a colocar aquí un comentario y le voy a decir que esta es la validación de contraseña. Entonces, este es el método que valida que ambas contraseñas ingresadas sean iguales. Esto antes de ser encriptadas y guardadas en la base de datos. Al final lo que me va a hacer es retornar la contraseña válida. Y va a tener algunas excepciones, o va a tener una excepción, la cual es validation error. Entonces, simplemente aquí este es cuando las contraseñas no son iguales, muestra un mensaje de error. ¿Qué defino aquí? Muy sencillo. Digo password 1 va a ser igual a self.cleanedata.get y aquí voy a extraer password 1. Y lo mismo para password 2. Igual a self.cleanedData, en este caso cleanedData.get password 2. ¿Qué es esto de cleanedData? Ya lo habíamos visto antes. Cuando nosotros vimos, si no me equivoco, la aplicación del libro en las vistas, si no me equivoco, ya se había mencionado en algún momento este diccionario. Si no es en el código, ya lo habíamos mencionado. Pero si no, voy a hacerles recordar. ¿Qué es cleanedData? Se los explico. Cuando nosotros enviamos la información a través del form, como tal, por ejemplo, aquí en el crear o en el actualizar, etcétera, hacemos clic en este caso en el botón. Yo hago clic, por ejemplo, en el botón de registrar. La información llega a Django. Así de sencillo. Vamos a verlo aquí en la vista de funciones. Cuando yo hacía clic, llega a Django. Llega a Django, se guarda en una variable y luego se valida. Si la información es válida, pues se procede a guardar. Este isValid es el método que llama a una serie de métodos. Es el que desencadena toda la validación. Esas validaciones son aquellas que nosotros podemos definir aquí, que estamos definiendo en este caso para este campo. Si Django no encuentra ninguna validación definida por el programador,
toma las validaciones internas que tiene el modelo, pero eso ya es validación de base de datos. Toma las validaciones que tengas en este caso en el form. Si no hay ninguna, no pasa nada. Pasa a las validaciones del modelo y si del modelo tampoco hay error, ya es un formulario válido. Pero una vez que el formulario se ha validado o se está en proceso de validar, todos los campos que sean validados o todos los campos los pasa a un diccionario que se llama Clinic Data, que como indica su nombre, la información limpia, es la información ya que está para utilizarse y que se puede utilizar. Y que tal vez más adelante lo vamos a ver cuando lleguemos a las peticiones Ajax, cómo tú puedes obtener varios campos a través de los formularios que hayas enviado. Entonces, este Clinic Data contiene toda esa información del formulario que has enviado que ya está limpia. Este diccionario, pues como es un diccionario, tiene un método llamado get que nos permite extraer cualquier valor que éste tenga a través de su clave, de su key. ¿Cuál es la key? Cada uno de los nombres del modelo o del formulario que se han enviado. En este caso, cada uno de los campos definidos en el form de Django de usuario. Password 1, password 2, email, nombres, apellidos, username. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues una vez que se hace clic internamente en ese proceso de validación que lo hace Django automáticamente a través de la vista basada en clase y que no tenemos que definirlo como cuando hacíamos con las funciones, pues decirle que en el proceso de validación revise especialmente la validación de password 2 y que tome ambos valores que se han ingresado, que ya están en proceso de validación y los compare. Es decir, que haga aquí si password 1 y password 2 y en este caso password 1 es distinto de password 2. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues que dé un rise forms.validation error y decirle contraseñas no coinciden. Y pues al final que me retorne password 2. Así de sencillo. ¿Por qué al final retorno password 2? Porque yo tengo que seguir, tengo que no impedir el flujo y el proceso de validación. ¿Cómo hago de no impedirlo? Retornando al final el valor. Porque como yo lo he obtenido aquí en esta variable password 2, si yo lo retorno, este retorno se va a asignar al campo que tiene el nombre por el cual se está validando. Entonces, por eso es que yo lo retorno el mismo valor que se ha ingresado. Así de sencillo. Entonces, este forms.validation error solamente lo que hace es interrumpir el proceso solo cuando se cumple la condición. Entonces, si no entiendes esta validación, pues puedes colocar simplemente si password 1 y es igual a password 2. En este caso, es distinto a password 2, pues que no lo haga. Por ejemplo, puedes decir si password 1 es distinta a password 2. Así de sencillo. Entonces, ahí quedaría un poco más entendible. Entonces tú puedes decir si password 1 es distinto a password 2, pues lánzame la excepción porque no son iguales. Entonces no son las mismas contraseñas que has ingresado en ambos campos. Entonces ahí me retorna esa validación. Pero adicional a eso tenemos que hacer algo, que es redefinir un método dentro del form para decirle que le asigne la contraseña. ¿Por qué? Porque recuerda que en tu modelo el campo se llama password, no password 1, no password 2. ¿Cómo se hace eso? Lo vamos a ver en el siguiente video, donde vamos ya a redefinir un método que nos va a permitir hacer ese tipo de cambios. Igual si hay alguna pregunta la puedes dejar. Si no, pues puedes preguntar algún proceso extra que desees realizar.